cuando estuvimos orando por el mensaje que queríamos compartir, sentí que el Señor me confirmaba hablar de un tema que la verdad quiero que en algún momento el Señor me dé la oportunidad de tratarlo en detalle, pero sentí que por lo menos podría hacer hoy con los hermanos una visión general de un asunto que me ha parecido bien precioso en la epístola de los Hebreos. Entonces, realmente no vamos a tratar un pasaje completo como tal, sino vamos a ver una visión panorámica de la epístola de los Hebreos y del mensaje que ella tiene para nosotros. Entonces, antes de hablar o leer los pasajes que vamos a leer, estuvo una vez el Señor con sus discípulos y Él le hace una pregunta ahí en Mateo 16 a sus discípulos bien interesante. ¿Qué dicen los hombres que soy yo?, dice el Señor. Entonces le respondieron y Él les pregunta a ellos después, y bueno, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Esa pregunta realmente es muy importante. La revelación que trajo esa pregunta en boca de Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice a Pedro que eso es una bienaventuranza y que esa sería la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. O sea que la verdadera iglesia de Cristo está edificada sobre la revelación del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Después de eso el Señor le dice en pocas palabras que esa iglesia que Él iba a levantar, fundamentada sobre esa revelación de Él mismo, iba a sufrir los ataques y los vestigios del Hades. O sea, el infierno se iba a levantar contra esa iglesia. Pero asimismo el Señor le dice a Pedro: pero si ella está sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces el Señor dice algo ahí muy concretamente: lo que sostiene, ha sostenido y sostendrá el cristianismo verdadero o la iglesia de Cristo es la revelación de Él mismo. Entonces, cuando tú miras la historia de la iglesia desde el primer siglo, verdaderamente el infierno se ha levantado contra la iglesia, pero también verdaderamente no ha prevalecido. La iglesia, a pesar de todos los ataques que ha recibido, hasta el día de hoy está en pie y crece y prospera en todos los lugares de la tierra. Pero hay algo bien interesante. La epístola de los Hebreos es una epístola escrita con la intención de hacer volver a aquellos judíos que habían creído en el Señor al camino, porque había sucedido que en la medida que el cristianismo avanzaba en el primer siglo, como decíamos, vino la persecución y muchos de aquellos que profesaban la fe comenzaron a retroceder y comenzaron a abandonar la fe y volver a aquella tradición antigua, religiosa, judaizante. Entonces el autor escribe para hacerlos volver al camino. Y por lo que vamos a resaltar, el camino es el mismo que Cristo enseñó, la revelación de Él mismo. Considerando la epístola desde este punto se vuelve sumamente preciosa. Vamos a hacer un panorama, una lectura de la epístola a los Hebreos viendo la revelación de Jesucristo. Y cómo lo que el Señor dijo en Mateo y en muchos otros pasajes es confirmado y afirmado en el transcurso de la epístola. No vamos a hacer verso por verso ni capítulo por capítulo, porque definitivamente necesitaríamos mucho tiempo. Pero sí resaltar ciertos aspectos sobresalientes del mensaje de la epístola a los Hebreos, especialmente la revelación de Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el verso 1. El primer aspecto que quiero resaltar es
la enseñanza o las palabras de Jesucristo. Vean cómo lo dice el autor. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, viéndolo ya desde el contexto que veníamos hablando, es bien interesante cómo el autor comienza la epístola. Estos hombres a los cuales él se dirige, como decíamos, eran judíos cristianos que seguramente por la persecución estaban volviendo atrás. Más adelante nos damos cuenta que seguramente estaban volviendo al templo, seguramente estaban volviendo al antiguo pacto, a las ofrendas que se ofrecían, a los sacerdotes que ministraban ese pacto y a las palabras que sostenían ese pacto, especialmente las palabras de Moisés y de los profetas. Pero ahora el autor comienza diciéndonos algo. Si bien Dios nos habló por los profetas, si bien Dios nos habló por los padres, ahora tiene un mensaje mayor y más profundo y más verdadero y más necesario para nuestra época, que es el mensaje del Hijo de Dios, o las palabras de Jesucristo, o como dice Apocalipsis, el testimonio de Jesús. Si bien nosotros creemos que Moisés fue inspirado por Dios, lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, los que escribieron los salmos, el Señor le ha dado un lugar de autoridad a la palabra de Cristo sobre todas las palabras. El mensaje fundamental que trae vida y salvación y sustento a la iglesia es el mensaje de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo. Si bien Isaías habló, si bien Samuel habló, ninguno de ellos se compara con la voz del Hijo, la cual es suprema, la cual es eterna y la cual es suficiente para mostrarnos el camino a todos los que creemos. Es bien interesante porque muy sutilmente han siempre existido vientos que quieren rebajar el mensaje de Jesús. Y en el judaísmo antiguo, y aún en el espíritu de los judaizantes hoy en día, son más importantes las genealogías, hablar en hebreo, nombrar al Señor en hebreo, o ver de qué tribu somos, que lo que hizo y lo que dijo Jesucristo. Y ahí está el peligro. Nuestro fundamento, nuestra palabra, nuestra roca, la voz de Dios para nosotros son las palabras de Jesucristo. Amén. Que son claras, que son suficientes y que traen fe a todo aquel que las oye. Desde ese contexto, el Señor le está diciendo a los judíos, si bien toda la enseñanza que dieron, porque ciertamente, como dice Pablo, los apóstoles, los profetas y la ley dan testimonio de Jesucristo. Amén. Ese anuncio, esa preparación que ellos hicieron fue para que nosotros tomáramos muy en serio cuando apareciera el Hijo y el Hijo nos hablara. Como Dios le dijo a Moisés, ciertamente entre vosotros levantaré profeta, y el que no oyere la voz de ese profeta será desarraigado. ¿Cuál es ese verdadero profeta? El Hijo de Dios. Entonces, en comparación a los otros mensajes, la palabra de Cristo es no sé cómo decirlo. La palabra de Cristo en nuestros tiempos ha sido magnificada y exaltada sobre otro mensaje. Amén. Eso le está diciendo él a los hebreos. Si bien hay otros mensajes, Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, cuando hablamos de la visión del Hijo,
como dice Apocalipsis, vemos uno que ha sido enaltecido y que trae una espada en su boca, y esa espada es suficiente para salvar, para edificar y para sobreedificar la iglesia por todos los siglos. No necesitamos métodos, no necesitamos principios, no necesitamos espectáculo. Lo que necesitamos es la palabra del Hijo de Dios que ha sido glorificado y exaltado. Amén. Ella es suficiente para mantener a la iglesia delante de las puertas del infierno y hacer que la iglesia prevalezca, aún en tiempos de hostilidad, de persecución o de inundación de herejías como los tiempos que nosotros vivimos. Si nosotros magnificamos, amamos y nos sumergimos en la palabra de Cristo, ningún viento de doctrina nos moverá. Amén. Amén. Pablo tenía esa confianza. Pablo decía: yo me voy, pero tengo confianza que la palabra que os he dado tiene el poder de sobreedificar. Entonces, una de las grandes batallas que nos hablan de la visión de Cristo y de los desafíos de la iglesia es no perder la Escritura. Porque si perdemos la Escritura, perdemos el testimonio de Jesús. Y dice Apocalipsis: estos le han vencido a la bestia. ¿Y cómo le han vencido? Porque han negado su vida hasta la muerte, por la sangre del Cordero y porque llevan el testimonio de Jesús. Ese es nuestro testimonio. Nunca debemos perderlo. El fundamento de la iglesia, como Cristo lo dijo en Mateo 6 y 7, es la palabra de Él. Y si somos sensatos, edificaremos nuestra vida, nuestras casas, la iglesia donde vivimos, bajo la palabra de Cristo. ¿Amén? Amén. El primer asunto. Por los títulos que pone Reina Valera, pues nos vamos a tratar de guiar, porque como les decía son muchas cosas, pero por lo menos ir avanzando en aquellas que queremos resaltar. Inmediatamente el autor comienza a hablarnos no solo del mensaje de Jesús, sino quién era Jesús. Porque ahí más adelante, como el mismo título lo dice, Jesús no solo era un hombre, no solo era un profeta, es más, no solo era un ángel, como lo dicen los adventistas del séptimo día o otras sectas. No solo era un ángel, sino era superior a los ángeles. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Dios mismo. Como lo dicen los pasajes siguientes, ¿no? Como lo puede decir el 8. Mas del Hijo dice, mire cómo el Padre habla del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. En el verso 10, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, es Dios mismo, participante de la esencia divina. Como Dios mismo es creador, y como Dios mismo permanece para siempre, de eternidad a eternidad. Él no cambia, Él no muda. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero Él no pasa. Él no envejece, Él no cambia, Él no muda. Él permanece para siempre. Así que el mismo que estaba en la eternidad con el Padre, el mismo que se hizo hombre, el mismo que murió, el mismo que resucitó, es el mismo en el cual creemos. Su mensaje no ha cambiado porque Él no ha cambiado. Y su mensaje tiene vigencia y su persona existe para siempre y eternamente. Y no es un ángel, porque ahí donde comienza, en estos pasajes, si tú los estudiaras detalladamente, comienza el autor a quitarle la cabeza a todas las herejías que han surgido, todas las falsas religiones. El Islam considera a Cristo uno de los grandes profetas, pero no lo ve más allá. Más la Escritura dice, de Él se habla como Dios mismo, ¿no? Un día Él mismo dijo una parábola, que es bien interesante. Un señor plantó una viña, la cercó y la alquiló a algunos hombres.
le mandó a algunos de sus siervos para que le dieran el fruto de la viña. Los siervos cogieron a cada uno de los mensajeros y los mataron. Entonces el padre en la viña dijo, no, enviaré a mi hijo. Tendrán temor de que es mi hijo. Si tú interpretas esa parábola con todo lo que ha sucedido en la historia de la revelación, ese padre es el padre de los cielos. Esos mensajeros podrían ser los muchos profetas que Dios ha enviado a través de la historia del pueblo. Pero llega un momento que dice el padre, yo no voy a enviar más mensajeros, voy a enviar a Elías. Entonces tú no puedes poner a los profetas con Elías. Es más, un día Pedro dijo, Señor, bueno es que estemos acá, hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés. Y una voz del cielo lo cayó y le dijo, este es mi hijo amado, a él oren. ¿Sí en el principio? No podemos perder a Jesucristo por mirar a Moisés, hermano, ni por mirar a Elías, porque el mensaje de Moisés y de Elías era Jesucristo. Pero muchos distorsionan ese mensaje para que nosotros perdamos la vista de Jesucristo. ¿Quién es el heredero? ¿Quién es el dueño del negocio? Según Dios, a quien el Padre es escogido. Entonces, la visión de Cristo nos traslada la palabra de Cristo y a quién es Él. No estamos siguiendo a un simple hombre, hermano. Estamos siguiendo al Dios verdadero. Que se reveló y se hizo carne, manifestando el testimonio a aquellos que habían de seguir. ¿Por qué el autor está hablando de eso? Porque para los judíos llegó un punto donde, volviendo a su fe, pues hubo cosas que pesaban, la religión y la tradición pesaban, pero él les está diciendo, miren a quién están dejando por lo que están dejando. ¿Sí me hago entender? O sea, están dándole la espalda al Hijo de Dios, al heredero de Dios. Y nosotros debemos recordar las sabias palabras de Pablo a Timoteo, que nunca van a perder vigencia. Acuérdate de Jesús. Porque fácilmente la iglesia entra en épocas o en estados donde otros mensajes son más importantes que Jesucristo. Hoy en día, si tú hicieras un test de iglesia por iglesia, ¿y cuál sería el mensaje que se compartió hoy delante del pueblo? Los diezmos, las ofrendas, los dones, lo es. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Jesucristo en el testimonio de la iglesia? No podemos perder a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque el diablo es muy sutil. El diablo le dijo a los discípulos en Hechos, bueno, hagan lo que hagan, pero no hablen de ese nombre. El diablo, hermanos, hoy en día hay gente reunida, gente cantando, gente orando, gente compartiendo una fe, y la doctrina de ellos es contra Jesucristo. ¿Saben qué? El diablo es el DJ de las cantinas, pero también el autor de muchas herejías en muchos púlpitos que atentan contra Jesucristo. Si el diablo nos quita a Jesucristo y la doctrina de Jesucristo, nos ha quitado el fundamento. Y una casa sin fundamentos es una casa que va a la doctrina de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Eso es la visión que ha hecho que muchos, a pesar de los desafíos, se sostengan en pie, porque como decía el Pablo, ellos saben en quién han creído. No están creyendo en un profeta nomás, no están creyendo en un ángel nomás, están creyendo en el Dios verdadero y en su Hijo. Amén. Más adelante, bueno, comienza en el capítulo 2, él habla de la salvación, una salvación tan grande, porque verdaderamente Él es Dios, pero como dice Juan, Él se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre.
Entonces más adelante vamos a hablar un poco de esto con más detalle. Entonces vamos a seguir. En esa dirección, Jesús ahora en el capítulo 3 es presentado como superior a Moisés. Y vamos a leer por lo menos un verso. Dice ahí en el verso 3, el verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y en el 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces ahora el autor hace una comparación entre Moisés y Cristo. Y compara que Moisés a la par como Cristo fue fiel. Pero Moisés fue, como decíamos ahorita, administrador o servidor. Pero el dueño de la casa es Cristo. Y eso es bien interesante, hermano. Porque si la casa fuera de nosotros, la casa se hubiera acabado hace tiempo. Por causa de nosotros mismos. ¿Qué ha hecho que la casa sea sostenida hasta el día de hoy? Amén. Que la casa o la iglesia es el negocio del Hijo de Dios. Yo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. ¿A usted no le trae paz eso? A mí sí. Tantos desafíos y tantas luchas que nos sobrepasan a nosotros. Pero gracias a Dios no somos los dueños de la casa. Simple administrador. El dueño de la casa es Cristo. O sea que el responsable de que la casa esté en pie y crezca como Él lo prometió es Él, no nosotros. Eso nos quita un peso. Cuando tú vas a hacer algo en tu casa, tú traes al trabajador y le dices: necesito que me hagas esto y eso, y el trabajador voltea a ti y te dice: bueno, ¿y los materiales? Porque el responsable, ¿quién es? El dueño de la casa. Y cuando tenemos desafíos, tenemos responsabilidades y tenemos muchas cosas que hacer, ¿a dónde deberíamos volver? Al dueño de la casa, para que Él la sostenga y Él la edifique. Claro, somos colaboradores. Pero aunque fuéramos los más fieles colaboradores, nunca seríamos dueños, porque la casa solo tiene un dueño, y es el Hijo de Dios. Ese término, mi iglesia, solo le corresponde a Cristo. Qué precioso, ¿no? La iglesia no es de fulano ni de sutano, es de Cristo. Pablo tenía eso muy en mente, porque Pablo llegaba y le decía a los corintios que se estaban dividiendo por él: ¿acaso fuisteis crucificados en el nombre de Pablo? Bautizados en el nombre de Pablo. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Porque nosotros queremos adueñar a los hombres de la iglesia de Dios. Pero es de Dios, y el que pagó el precio fue Cristo en la cruz. Que es la comparación con Moisés. Aunque Moisés fue un gran hombre de Dios, fiel en todo el negocio de Dios, en comparación con Cristo, era simplemente un administrador. El dueño de la casa ahora es Cristo. Entonces ponte a pensar algunos cristianos que estaban abandonando a Cristo para volver a Moisés. ¿Te imaginas la contradicción? Dejando a Cristo para circuncidarse, dejando a Cristo para guardar el sábado, dejando a Cristo para volver a aquellas cosas que eran parte del ministerio de Moisés. ¿No lo ven incongruente ustedes? Y eso es lo que quiere dar a entender el autor. Nos hace la comparación con Moisés. En el versículo 7 comienza ya a centrarnos en otro asunto, un asunto bien interesante. Y aquí la comparación ya no es con Moisés, sino con Josué y con el reposo
de Dios. Porque ciertamente así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Y contra todas las circunstancias que vivió Josué en su época y su generación, Dios les otorgó la tierra prometida. Desafío tras desafío, los pueblos enemigos fueron cayendo a tal punto que Dios les dio la tierra a Israel, comandada por Josué. Pero las Escrituras nos muestran algo todavía más precioso en Cristo. Aquel que murió por nosotros, que es el dueño de la casa, ha prometido un nuevo reposo para nosotros. Ha prometido algo en lo cual nosotros podemos asegurar nuestro corazón y anclar nuestra alma delante de los desafíos que vivimos en este tiempo. ¿Cuál es eso? El reposo de Dios. O como cantábamos o como oraba algún hermano, en este tiempo Cristo dijo: tendréis aflicciones. ¿Sí? Que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Sí? Una visión diferente de eso, de lo que Cristo enseñó, es una visión diferente. Pero según Él, nosotros, como más adelante lo vamos a ver, somos peregrinos. Pero también hay un reino eterno preparado para nosotros. Donde la Escritura dice que enjuagará y lavará nuestras lágrimas y no habrá tristeza. El cristianismo se ha podido sostener delante de los desafíos porque el pueblo que conoce verdaderamente a su Dios sabe que hay un reposo preparado por Dios para los que en Él creen. Hay un reino glorioso, hay una tierra prometida donde emana leche, donde emana miel, para aquellos peregrinos que van sufriendo las embestidas de este tiempo. ¿Usted como creyente en Jesucristo tiene esta esperanza o solo espera en este mundo? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es el reposo que usted busca? ¿Una mejor casa o mejor salud? ¿O usted está esperando de los cielos a Jesucristo? ¿Dónde está su ciudadanía, hermano? ¿Cuál es el reposo que usted espera? Todo el mundo busca paz. Todo el mundo busca el descanso. Pero eso solo se hallará, como dice el profeta Miqueas: el Señor a los suyos vendrá. Cuando Cristo venga es que tendremos paz y reposo. Y esa tierra prometida hizo que muchos vieran la muerte, vieran la persecución y no volvieran atrás porque tenían una esperanza puesta delante de ellos. Si usted ha creído verdaderamente en Jesucristo, usted necesita anclar su alma a esa esperanza bienaventurada que Dios tiene para los que le aman. Tal punto que Pablo decía: para mí pues me toca estar con ustedes, pero mi deseo es estar con Cristo. Él ya anhelaba y deseaba ese reposo que no trajo ni Josué, ni David, ni Salomón en sus grandes días, el cual es el reposo que trae Cristo a los que creen en Él y le aman. Qué precioso. Asegure su corazón en eso. Eso va a hacer mucho más liviano su fardo en esta tierra, porque usted tiene una esperanza. Hijitos, le dijo el Señor a sus discípulos, no temáis, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay una tierra abundante y prometida. Entonces, en comparación a Josué y a Cristo, hay una distancia, porque Josué prometió algo que era temporal, pero Cristo prometió, según Pedro, un reino eterno. Asegure su corazón en eso. Amén. Ahora, el siguiente asunto es, yo pienso que el autor viene comparando a Cristo con todo lo que era representativo de la fe judía. Ahora va a representarlo con el sumo sacerdote.
ahí en el capítulo 4, verso 14. Y mira lo que dice Moisés, el autor de Hebreos, sobre Cristo. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y más adelante, este es el tema que él va a ahondar. Él va a coger todo lo que era del Antiguo Testamento, el templo, los sacerdotes, los sacrificios, y mostrarnos cómo esa era una figura. Porque aun cuando se habla de Moisés y de la casa de Moisés, se le dice a Moisés: haz todo conforme a lo que te ha mostrado en el monte. O sea que Moisés hacía cosas temporales de cosas que el Señor le permitió ver de su gloria, que son eternas. ¿Cómo qué? Como que aunque había un tabernáculo terrenal, más adelante el autor nos dice que hay un tabernáculo celestial. Y como habían sacerdotes terrenales, así nosotros también tenemos un sumo sacerdote. Y es bien interesante porque el sumo sacerdote, como el autor nos lo va a decir, es constituido a favor de los hombres. O sea, que ese sumo sacerdote tenía la función de ministrar a favor del pueblo. Pero esos sacerdotes aún tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, cargar con sus propias debilidades porque eran hombres. Pero nosotros tenemos un sacerdote mucho mejor, que es el Hijo de Dios, que aun siendo Dios se hizo hombre para, como dice en el capítulo 2, compadecerse de nuestras debilidades. O sea que usted tiene un sacerdote que lo entiende, que conoce sus cargas, que conoce sus luchas, que conoce lo que es ser hombre, ser hijo, ser adolescente, ser adulto, sufrir angustia, sufrir dolor, sufrir persecución, sufrir pobreza, sufrir menosprecio, sufrir juicio injustamente. Él tiene, porque participó de carne y sangre como nosotros, la capacidad de compadecerse de nosotros. Intercede por nosotros. Imagínate que cualquiera que hubiera visto a Pedro negando al Señor 3 veces hasta con maldición, hubiera desechado a Pedro. Pero las palabras de Cristo para Pedro en su angustia y en su prueba son: yo oraré al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué está haciendo? Extendiendo sus brazos sacerdotales y extendiéndolos con misericordia en medio de nuestras miserias y nuestras luchas. Cuando nosotros estamos botando la toalla, Él está levantando los brazos a su Padre y diciéndole: yo morí por Él, ten misericordia de Él y levántale, Padre. Intercediendo por nosotros. A un momento donde no podemos, no damos, no somos suficientes, donde la vergüenza, la incredulidad y el dolor llenan nuestro corazón, Cristo está diciendo: yo oro por ti para que tu fe no te falte. ¡Qué precioso, hermano! Nosotros podemos orar a veces por uno, por otro, o a veces orar en la reunión de oración por algunos. Pero Cristo, como sumo sacerdote, conoce a todos sus hijos, conoce todas sus luchas y puede interceder por ellos, porque su sacerdocio es superior al de Aarón y al de todo el linaje levítico. Él es el sumo sacerdote de nuestra nación. Intercede. Usted no le da alegría saber eso, que Cristo conoce lo que los demás no conocen. Y que Cristo intercede por usted con nombre delante del Padre. Que si usted hoy está ahí en pie y ha seguido, no ha sido por usted, ha sido a pesar de usted. Y ha sido la gracia bendita del Hijo de Dios, que nos ha sostenido, nos está sosteniendo y nos sostendrá hasta que Él vuelva. No perdamos de vista a Cristo.
Porque a veces perdemos de vista a Cristo y queremos volver a los sacerdocios humanos. A veces creemos que un hermano, no hermano, lo que sostiene a la iglesia es el Hijo de Dios, glorificado, intercediendo por nosotros. Precioso. Sigamos, hermano. Ahora hace la comparación con Melquisedec, hablando del sacerdocio de Melquisedec. O sea, poniendo en comparación el sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico era por genealogía, pero ahora el autor ve en Melquisedec una figura de Cristo, aquel que no tiene ni comienzo de días ni fin de ellos, un sacerdocio superior. Y eso es bien interesante, porque a la luz de las Escrituras uno puede ver que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y a la luz de las Escrituras, muchos de nosotros fuimos apartados y elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinación y elección. Eso muestra que en este negocio Dios no está improvisando. Es un asunto que se ha gestado desde la eternidad. No fue que Adán y Eva la embarró y Dios dijo, no, y ahora ¿cómo lo solucionamos? No. Él ya tenía todo. Todo. Hasta el día que nos convertimos, Él ya sabía la manera, cómo nos iba a traer a Él. Entonces llega a la conclusión el autor ahí en el capítulo 8. Mira lo que él dice. Ahora bien, el verso 1. Dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mira, los sacerdotes pues ministraban y algunos vivían aún en el templo, pero este traspasó los cielos. Y mira lo que dice en el verso, en el 7:22, que no lo quisiera perder. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ellos estaban volviendo al pacto de la ley. Entonces el autor nos lleva y nos va dirigiendo a mostrarnos que ahora nosotros estamos sobre un mejor pacto con mejores promesas, ¿sí? Porque el antiguo pacto era: si haces esto y haces esto, yo te bendeciré. Pero si haces esto y no haces esto, yo también te maldeciré. Es un pacto de bendiciones y maldiciones. Dependía del hombre, y la historia nos mostró que Israel transgredió ese pacto una y otra y otra. Pero ahora el autor nos dice a nosotros que estamos sobre un mejor pacto. Y aquí llegamos a uno de los puntos principales. Todos aquellos antiguos pactos, aún el que se hizo con Noé, eran pactos sellados con sangre, ¿sí? Era el sello del pacto, la sangre. Con Moisés se derramó mucha sangre cuando se concibió el pacto en el Sinaí. Y más adelante toda la historia de Israel está llena de sacrificios. Pero como el autor de Hebreos dice, sacrificios de animales que no tenían el poder de limpiar la conciencia, porque tú ofrecías algo, inmediatamente pecabas, tenías que volver a ofrecer. Ese es el antiguo pacto, y eso era lo que estaban volviendo los judíos. Pero ahora el nuevo pacto no tiene que ver en lo que tú traes a ofrecerle a Dios, sino que el nuevo pacto se caracteriza porque ahora Dios trae la ofrenda. Y la ofrenda es un cordero sin mancha. Que Juan el Bautista dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado. Y mira el alcance de la obra de Cristo, que quita el pecado del mundo. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio aún por sus pecados. Pero el sacrificio de Cristo no es por Él, porque en Él no hay pecado. Pero es tan suficiente y tan eficaz
que en alcance sirve para salvación de todo el mundo. Claro, como dice Pablo, especialmente o mayormente de los que creen. Pero la obra de Cristo fue tan perfecta y el sacrificio de Cristo fue tan agradable al Padre que fue el medio con el cual ahora nos otorga perdón. Y no solo perdón, sino que hace algo supremamente interesante y precioso e importante para nosotros. Deja a un lado el antiguo pacto, ¿sí? Y, no sé cómo usar la palabra, y lo abolir, y lo, ¿cómo se diría? Y lo abolió y establece un nuevo pacto, que eso es lo que hoy nos reunimos a celebrar. Un pacto que tiene validez por la sangre del Cordero. Miren lo precioso, hermanos. Imagínate, y más adelante hay una advertencia supremamente solemne. Aquellos que han recibido el beneficio de aquel sacrificio y de aquella sangre, sería un gran hecho de apostasía que volviéramos a sacrificar algo. Porque como lo dice el autor hebreo, de una vez con uno para siempre nos redimió eternamente. O sea, que el cristianismo nunca se va a caracterizar por algo que nosotros traemos a Dios a ofrecerle, sino se caracteriza porque hemos sido redimidos por algo que ofreció Dios por nosotros y que Dios consideró perfecto, a tal punto que Él no pide nada de aquellos que se acercan a Él, sino que le reciban. Precioso, ¿no? Con un sacrificio que, aunque sea uno, no lo podemos considerar en su plenitud, porque piensa eso, era Dios hecho carne, muriendo en la cruz por hombres miserables, por hombres indignos, hombres que no le buscaron ni le amaron, sino que Él nos amó primero. Por eso debemos cantar siempre que nos reunimos: nos amaste, Señor, con amor infinito. Tal punto que yo no lo puedo comprender ni llegar al alcance de esto, pero lo que sé fue que tú me amaste con amor infinito. Y si tú comienzas a ver esto, deberíamos decir como Pedro, después de considerar semejante sacrificio por nosotros, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? O sea, tú que estás en pruebas, en luchas, ¿a dónde quieres volver? Si el lugar más seguro es el lugar de aquel que te amó sin condiciones, se entregó por ti. Como dice Pablo, si Él dio su vida por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Dónde vamos a encontrar un verdadero amor que nos ha llamado de esa manera? Cristo, su sacrificio. Y el asunto no es solo algo romántico. Dios hizo un pacto con el Hijo. Esas son palabras importantes. Donde Él dijo: los que yo te daré, ninguno se perderá. Tenemos la certeza y la seguridad de nuestra salvación, basado en un sacrificio perfecto otorgado el asunto por gracia a nosotros, que hemos creído. Imagínate la locura de volver a sacrificar un animal en nuestros tiempos. Imagínate la locura de volver a guardar un día. ¿Sí van entendiendo? ¿Qué sostiene la iglesia de todas esas rarezas que hay en el ambiente, de esas mentiras de la sinagoga de Satanás? La verdad, la visión de Cristo, del Eterno, de su palabra, de su sacrificio. Eso nos sostiene sobre la roca. Más adelante sigue hablando del sacrificio de Cristo. Ahí en el verso capítulo 10 dice, en el verso 14:
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es una frase. Perfectos para siempre. Eso no quiere decir, en su aspecto, el pasaje está diciendo delante de Dios. Ya hemos alcanzado la plenitud, la perfección, porque hemos sido revestidos de Cristo. Y Dios nos ve en Cristo. Pero eso tiene unas repercusiones. ¿Qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, o sea que todo esto que viene diciendo el sacerdocio y del sacrificio de Cristo tiene como objetivo llevarnos a esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. O sea, después de ver la grandeza de Cristo, de su sacrificio, ¿qué debe hacer el pueblo que ha creído en Él? Acerquémonos. Ya tiene entrada, ya tiene libertad, ¿sí? Ya puede venir confiadamente y presentarse delante del Padre, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Y aquí viene el asunto: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como tenemos algo tan glorioso delante de nosotros, como tenemos algo tan sublime delante de nosotros, ¿cómo lo deberíamos manifestar? Manteniendo firme nuestra carrera. Ahí es donde entra el capítulo 11. El capítulo 11 de los llamados héroes de la fe. ¿Quiénes fueron los héroes de la fe? Hombres que a través de toda la historia del plan de Dios, por la fe se sostuvieron como viendo al invisible. Pero pongámonos a pensar esto: muchos de estos profetas morían por un mensaje que cuando ellos lo escudriñaban no lo entendían. Muchos de ellos vivieron por una palabra que para ellos no era visible. Y aún así, con todos los desafíos que tuvieron y sin tener una fe como la nuestra, se mantuvieron fieles hasta la muerte. Y la exhortación es que si ellos, que no tuvieron esta fe tan preciosa como la nuestra, se mantuvieron fieles, ¿cuánto más nosotros? Si aquellas mujeres entregaron sus muertos esperando la resurrección y no habían sido testigos de la resurrección de Cristo, ¿cuánto más nosotros deberíamos enfrentar los desafíos de esta vida y la muerte con el mismo valor de aquellos que tienen la esperanza de la resurrección? ¿Sí está entendiendo el libro? Porque a veces sacamos un verso y perdemos todo el hilo del libro. Si los judíos fueron fieles a un mensaje inferior, a la palabra de Moisés, al testimonio de Josué, al servicio de Aarón, ¿cuánto más nosotros que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos venciendo la muerte? Amén. Debemos creer, hermanos. Debemos ser fieles, debemos ser constantes y llenar nuestro corazón y poner nuestra mirada en el autor. ¿Cómo comienza el capítulo 12? Por tanto, nosotros también teniendo, y ahora los pone a ellos como testigos, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Precioso, ¿no? Después de todos los desafíos que ellos estaban viviendo, el camino del autor para ellos es: vuelvan a mirar a Jesús, el cual también vivió cosas como usted, pero él tenía un gozo puesto delante de él, lo cual lo hizo suficiente para mantenerlo aún en medio de la prueba. Terminamos leyendo unas advertencias también preciosas ahí en el capítulo 12. Dice, vamos a leerlo desde el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira lo que viene hablando el autor. Tanta gracia, tanto que hizo Cristo. Pero saben que la experiencia esto se puede perder. Y una de las cosas como se pierde la gracia y todo lo que hemos venido hablando es cuando usted deja que su corazón se llene de amargura. Tenga cuidado con la amargura, hermano. ¿Qué es la amargura? Es un destello de la carne en el corazón. Cuando yo comienzo a sentir rabia, ira, enojo contra una persona o contra una situación. Tenga cuidado con la amargura, porque la amargura tapa el filtro de la gracia de Dios a su vida. Es una advertencia sobre él. Hijos que han recibido tanta gracia por un problema con un hermano o por un problema en una situación que no entienden, pueden llegar a perder de vista hasta Jesucristo. Tenga cuidado con la amargura, con sus sentimientos hacia las personas y la manera como usted asimila las situaciones que Dios permite en su vida. Tenga cuidado. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean condenados. O sea que la amargura no solo lo puede destruir a usted, sino puede destruir a las personas a su alrededor. Tenga cuidado. Esto es una advertencia que no se puede perder. No sea que haya algún fornicario o profano. Y la comparación, a ustedes que les gusta, porque eran judíos, a ellos les gustaba volver atrás. Pues acuérdese de Esaú, que por un plato de lentejas menospreció la bendición de Dios. Tenga cuidado, hermano, con aquellas cosas que los llevan a usted a ser un fornicario, una mala relación para los jóvenes, un adulterio para los casados, o cualquier tipo de pecado que atente contra el llamamiento y la profesión que usted ahora tiene en Cristo. Porque el pecado nos aleja de las misericordias de Dios. No de que cuando yo peco yo puedo confesar mi pecado, pero hay decisiones en la vida pecaminosas que apartan la bondad y la bendición de nuestra vida, como un yugo desigual, un mal matrimonio, entre otras muchas cosas. Tenga cuidado de usted llegar a menospreciar todo esto por un plato de lentejas. Satanás es experto en presentarnos lentejas guisadas. Pero usted tenga cuidado. Acuérdese que usted tiene un gran sacerdote con una gran profesión, con una gran esperanza delante de usted. No menosprecie lo eterno por algo temporal. Y eso temporal puede ser muchas cosas. Un día hablaba con una persona y el hermano fulanito de tal, el hermano ahora solo piensa en hacer deporte, ir al gimnasio y cómo van sus negocios. Tenga cuidado, porque esas son las lentejas de este mundo, pensando estar delgado y menospreciando el llamamiento eterno de Dios. Tenga cuidado, los negocios de esta vida
tenga cuidado. Que usted los use para gloria de Dios, no que eso lo use Satanás para alejarlo a usted de lo que es importante. No sea usted el Esaú de nuestra época, que por un plato de lentejas menospreció al Señor. Y dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y el pasaje siguiente, no lo podemos leer todo porque si no me quedaría, es este, ¿no? Si ellos antiguamente recibieron algo tan glorioso que cuando escuchaban la voz de Dios se tenían que esconder y le decían a Moisés que hable contigo y ya no con nosotros. Si ellos recibiendo algo tan glorioso temían, recuérdese que el principio de la palabra es: entre más recibamos, más responsabilidad y más deberíamos temer. O sea que si Moisés temió a los relámpagos y el pueblo, mucho más usted, porque usted se ha acercado al verdadero monte de Sion, a la verdadera Jerusalén, a la ciudad de los espíritus hechos perfectos, a la congregación de los santos. Entonces todo esto que hemos dicho no es para descuidarnos, sino para temer y rogarle al Señor que mantenga nuestra profesión de fe hasta el final. Amén, hermanos. Algún día nos permita entrar verso por verso. Preciosa es la palabra. La visión de Cristo glorificado en la epístola a los Hebreos. Vamos a orar para ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Palabra que es preciosa y suficiente, como el mismo autor dice, que es una espada de dos filos y que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y divide, mostrándonos lo que es tuyo y lo que es de nosotros. Señor, al examen de tu palabra, Señor, ayúdanos a volvernos a ti, Señor, y poder afirmar nuestra fe en ti, Señor, en tu bendita persona, en tu bendita palabra, en tu bendito sacrificio, Señor, y que podamos correr la carrera, Señor, teniéndote delante nuestro, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor. Como dice tu palabra, a soltar el peso, Señor. Puede ser el peso de la preocupación, puede ser el peso del pecado, puede ser el peso de los afanes, las angustias de esta vida, Señor. El peso de tu obra, el peso de cualquier asunto, queremos soltarlo delante tuyo, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y de todas nuestras cosas, Señor. Cuán puedes hacerlo. Ayúdanos a correr la carrera, Señor, que tenemos por delante, Señor, con la esperanza de aquel reposo glorioso que tú has preparado para ti. Ayuda a nuestros hermanos que están desanimados, ayuda a los que están en pruebas, a los que están en enfermedad, en tribulación, en escasez, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan afirmar su corazón en ti, Señor. Porque si estamos en ti, Señor, prevaleceremos. Gracias por tu iglesia, Señor, la cual tú has fundado, la cual has edificado y la has sostenido hasta el día de hoy. Concédenos en tu gracia participar en aquel gran ministerio tuyo de la edificación de tu cuerpo. Y ayúdanos a ser fieles donde nos has puesto y hacer lo que debemos hacer en tu gracia. Nos bendecimos, te pedimos que nos acompañes en nuestra salida, en nuestro regreso a casa. Pero sobre todo guarda esta palabra en nuestro corazón. Ayuda a meditar en ella, a recordarla, Señor, y hacer de ella el refugio de nuestra alma, Señor, en tiempo de angustia y tribulación. Te lo pedimos en el nombre de Dios.